Vamos a ver la influencia social. Vamos a ver que dentro de la influencia social va a haber dos fuentes de influencia, tanto la informativa o la normativa y la mayoritaria o minoritaria. Vamos a ver ahora la informativa y normativa de Deutsch y Gerard, que es la base del funcionamiento del principio de validación social. La influencia informativa nos lleva a aceptar como evidencia válida de la realidad la información que nos proporcionan los otros. Nos lleva a aceptar como evidencia válida que es válido la información de los otros. Aceptamos la información de los otros como válida. Aceptamos la información que nos proporcionan como válida. Esta influencia informativa tiene lugar cuando aceptamos como evidencia sobre la realidad, aceptamos como evidencia por encima de la realidad la información que obtenemos de otros miembros del grupo y nace el deseo de adoptar una posición correcta sobre un tema. Esta influencia informativa suele producirse en situaciones ambiguas, en las que no sabemos cuál es la posición correcta, de modo que prestamos una especial atención a la información que nos proporcionan los demás para evaluar la validez de nuestra postura. Repito, la influencia informativa nos lleva a aceptar y a validar esa información que nos proporcionan, esa información informativa, esa información que nos proporcionan los demás. En situaciones ambiguas donde no sabemos qué es lo correcto, lo que hacemos es que prestamos una especial atención a esa información que nos dan los demás para evaluar la validez de nuestra postura. Esta influencia informativa se acrecienta, crece, cuando creemos que quienes nos sirven de referencia son expertos en el tema o gozan de un acceso privilegiado a la información. Yo, por ejemplo, quiero saber o pienso que las alubias, yo qué sé, que las alubias tienen mucha proteína. Bueno, pues como no estoy segura de si las alubias tienen mucha proteína o no, ¿qué hago? Que acepto la información que recibo de otras personas de una forma válida y veo si lo que yo pienso está en consonancia con eso que me están diciendo los demás, y cuando ese otro que me está hablando de ese tema tiene un acceso privilegiado a esa información, vamos a poner Google, pues yo todavía, Google o una persona a la que yo pregunte, un dietista, por ejemplo, vamos a hablar de personas y no de internet. Por ejemplo, yo le pregunto a un dietista, pues ese dietista, al decirme a mí que esas alubias tienen proteínas, pues yo voy a creer más, esa influencia informativa se acrecienta. ¿Lo entendemos? Venga, influencia normativa. Si esta era sobre información que nos daban, esta va a ser sobre normas. Nos impulsa a ajustarnos a las expectativas de otros para obtener su aceptación. Obedece al deseo de aprobación social que los lleva a experimentar una expresión subjetiva para alinearnos con el grupo. Nos ajustamos a las expectativas de otro para alinearnos con el grupo, para obtener la aceptación del grupo. Obedece al deseo de aprobación social que nos lleva a experimentar esa presión para alinearnos con el otro grupo. Subyace a la influencia mayoritaria, que vamos a ver posteriormente, y a procesos como el pensamiento de grupo, que veremos también después. La influencia mayoritaria dice que una persona puede optar por mostrarse de acuerdo públicamente con la mayoría para evitar un posible rechazo social, mientras internamente mantiene una opinión contraria. Cuando veamos la influencia mayoritaria, pues lo vais a entender mejor.
Sheriff hizo una serie de estudios sobre el origen de las normas y utilizó un efecto autocinético, que era una ilusión óptica en condiciones de completa oscuridad. Era una sala de completa oscuridad donde había una ilusión óptica que los llevaba a percibir movimiento en un punto luminoso donde en realidad se permanecía fijo. Ellos veían que un punto luminoso se movía cuando en realidad estaba fijo. Los participantes debían de estimar la distancia recorrida por el punto luminoso en varios ensayos. A medida que transcurrían los ensayos, en todos los grupos se observó que los miembros iban consensuando al final un marco de referencia común, que de acuerdo con Sheriff constituía la base de las normas sociales. Cuando esas personas volvían a realizar la tarea en solitario después de la fase grupal, ¿qué había pasado? Pues que se encontró que sus estimaciones se aproximaban a las del grupo, más a las del grupo que a las individuales. Y esto nos viene a decir que los participantes interiorizan la norma social que se habían creado entre todos los grupos y la utilizaron después como referencia para sus propias estimaciones. Que nos quede clara la diferencia entre una y otra. La informativa es que validamos la información de otras personas para consensuar si nuestra información, para validar nuestra postura. Y en la influencia normativa es que adquirimos esa norma social y actuamos según ella. Pues vamos a ver la influencia mayoritaria y minoritaria. Bueno, vamos a ver ahora la influencia mayoritaria y la influencia minoritaria. La mayoritaria es de Hatch y la minoritaria de Moscovici. La presencia de una mayoría, la mayoritaria nos dice que la presencia de una mayoría unánime equivocada puede producir un impacto considerable en las respuestas públicas de quienes en privado mantienen una postura minoritaria. Repetimos, la presencia de una mayoría equivocada, la presencia de que haya mucha gente equivocada, puede producir un impacto considerable en las respuestas públicas de quienes en privado mantienen una postura minoritaria. En público yo voy a tener una postura mayoritaria y en privado pues será minoritaria. No voy a pensar lo mismo en privado que en público. En privado lo mismo. Tengo una opinión que no tiene la mayoría, pero cuando estoy en público me muestro con una opinión que tiene la mayoría. La influencia de la mayoría tiene un efecto más intenso sobre la evaluación de estímulos físicos que sobre las cuestiones personalmente relevantes y se reduce extraordinariamente cuando la gente alberga fuertes convicciones morales sobre un tema. Repetimos, la influencia mayoritaria es más intensa sobre evaluaciones de estímulos físicos. Cuando tenemos que hacer una evaluación de un estímulo físico, más que sobre las cuestiones personalmente relevantes. Esa influencia mayoritaria se va a reducir cuando las personas tienen fuertes convicciones morales sobre un tema. Por ejemplo, será poco probable que una persona con fuertes convicciones religiosas se oponga firmemente al aborto se oponga firmemente al aborto. Es decir, si yo soy absolutamente religiosa, aunque la mayoría, por ejemplo en España, el derecho al aborto es favorable, la mayoría dice sí al aborto. Si yo tengo fuertes convicciones de mi religión y me opongo firmemente al aborto por mi religión, aunque la mayoría esté de acuerdo con el aborto, no voy a entrar por ahí. No voy a aceptar lo de la mayoría. Eso es lo que quiere decir. La influencia mayoritaria no necesariamente
va a suscitar un cambio de opinión en la esfera privada. No, lo estamos viendo aquí, no siempre va a suscitar un cambio de opinión en la esfera privada. Si yo tengo una fuerte convicción religiosa, no voy a aceptar el aborto porque la mayoría lo piensa así. Garantiza una estabilidad social. Cuando la mayoría piensa de una forma, pues se garantiza esa estabilidad social y suscita la conformidad pública, pero no el cambio privado. Va a haber una conformidad pública porque la mayoría lo dice, pero no tiene por qué haber un cambio privado. Yo puedo seguir pensando de una forma minoritaria, como piensa la forma minoritaria, pero de forma pública yo me voy a expresar como la mayoría. Y el que yo me exprese como la mayoría no significa que yo haya tenido un cambio privado, porque yo puedo seguir pensando como la minoría. Influencia minoritaria de Moscovici. Las minorías no siempre aceptan pasivamente la opinión mayoritaria. La minoría no va a aceptar siempre la opinión mayoritaria, sino que incluso la minoría puede influir sobre la opinión mayoritaria. La influencia minoritaria sería esencial para el progreso porque esta sí promueve el cambio social. La mayoritaria promovía la estabilidad social, pero la minoritaria va a promover un cambio en la sociedad, al contrario de lo que ocurre en la mayoritaria. Promueve el verdadero cambio. La posición de la minoría es chocante. Cuando mucha gente piensa lo mismo, cuando nos encontramos que un grupo minoritario piensa distinto a nosotros, nos choca. Y eso hace que inicialmente captemos la atención de la mayoría. O sea, la mayoría se fija en la minoría de forma inicial y puede llevar a la mayoría, esa minoría puede llevar a la mayoría a analizar con detenimiento esas propuestas de la minoría y que esa mayoría se embarque en un proceso de validación para determinar la validez de su propia postura. Si finalmente la postura mayoritaria se juzga como incorrecta, podría producirse un cambio en la actitud privada, aunque no necesariamente en la postura de los individuos públicamente. Aquí va a haber un cambio privado, pero no tiene por qué haberlo público. Aquí va a haber un cambio privado, pero no público. La influencia minoritaria tiende a motivar el cambio privado, pero no la conformidad pública. Esta es al contrario, la mayoritaria suscita la conformidad pública, pero no el cambio privado. Aquí sí hay un cambio privado, pero no público. Esto es debido a la consistencia que muestra la minoría entre posturas individuales de sus miembros como en la postura grupal a lo largo del tiempo. Cuando la minoría se muestra razonable y dispuesta a negociar, consistente, pues tendrá mayor probabilidad de convencer a la mayoría que cuando actúa de una forma inflexible o dogmática. La minoría reduce la autocomplacencia y promueve el análisis crítico de normas, acciones y decisiones grupales. Creo que está todo claro. Si tenéis cualquier duda, sabéis que podéis escribirme al correo, que os intento responder con la mayor brevedad posible. Hemos visto la influencia social, la informativa, normativa, mayoritaria y minoritaria. Quedarnos con que en la informativa y en la normativa tenemos a Deutsch y Gerard, que en la mayoritaria tenemos a Hatch y que en la minoritaria tenemos a Moscovici. No son preguntas que puedan entrar mucho en los exámenes, pero como puede entrar de todo, pues que sepamos de dónde viene cada una y qué es lo que son. Y con esto pues vamos a la siguiente parte.